Hola, ¿qué tal? Bienvenidos arquitectos empresariales a un capítulo más de su podcast Hablemos de Arquitectura Empresarial. Yo soy Carlos Moctezuma y como siempre me acompaña Israel Tavares, el Julio César Chávez de la Arquitectura Empresarial. ¿Cómo estás, Isra? Bien, espero que en la época de boxeador y no en la última, porque no es muy buena referencia. Ya, pero no, como quiera no deja de ser para mí el mejor boxeador de la historia de México, sin lugar a dudas. Por lo menos el que más gente atraía a los estadios, ¿no? Bien, Charlie, estoy bien contento una vez más. Pues este es el episodio número 31, amigo. Parece que fue ayer cuando empezamos el número 1 y hoy en día ya tenemos 31 episodios. Así que, pues, ¿qué te puedo decir? Súper contento y más por el invitado que traemos el día de hoy. Sí, no, la verdad, como dices, estamos bien contentos porque pues cada vez son más episodios, hay muchas historias, hay muchas anécdotas y creo que lo hemos disfrutado, pues todos este viaje que hemos encontrado. Entonces, Irra, si te parece bien para no mantener aquí a nuestro invitado en mute y que nos regale todo su conocimiento, ¿qué te parece si le damos entrada? Sí, por supuesto que sí. El día de hoy traemos un súper invitado, como ya mencioné. Él se llama Rodrigo Estrada, originario de Monterrey, Nuevo León, aunque ahorita me corriges, Rodrigo, si me equivoco. Yo te conozco desde Monterrey, entonces como que estoy obviando de que eres originario de allá, pero tú me confirmarás. Y a Rodrigo lo conocimos hace ya bastantes años. Era director de la práctica de arquitectura empresarial en una de las consultoras más importantes del norte del país y probablemente también de todo el país. La consultora se llama Neoris. Él trabajó por más de 15 años en esta consultora, Charlie, y bueno, siempre alrededor de la arquitectura. Los últimos 12 años como responsable del servicio de la arquitectura empresarial de esta consultora. Y bueno, pues él es egresado del Tecnológico de Monterrey y pues tiene diferentes especialidades y diplomados. Actualmente, Rodrigo es el director de arquitectura empresarial de una de las Big Fours. En este caso estamos hablando de KPMG y tenemos el orgullo de que él como mexicano esté dirigiendo esta práctica de arquitectura interna en KPMG Estados Unidos. Es decir, que de que hay talento en Latinoamérica, y Rodrigo es una muestra de que pues definitivamente eh, los latinos podemos aportar mucho valor con la práctica de arquitectura empresarial. Rodrigo, nomás corrígeme si me equivoqué en algo o hubo algo que me faltara mencionar o algo que quieras que omita. No, todo bien. No nací en Monterrey, nací en Torreón, pero la verdad es que Ándale. un año después ya estábamos acá, por lo que Ok. siempre somos regiomontanos. Y bueno, nos conocimos, fíjate que en una etapa bien interesante de mi carrera, Israel, porque por mucho tiempo y como buen apasionado de la arquitectura empresarial, yo veía que muchas empresas le daban importancia desmedida a la herramienta, ¿verdad? Ujú. Y entonces mi posición era muy dura en el sentido de decir, no, a ver, vamos a enfocarnos en la práctica, en lo que tenemos que generar, en el valor, en los entregables, y las herramientas ahí las dejamos para después, ¿verdad? Ya trabajando contigo conocimos a Mega, ¿verdad? En el cliente en común en el que trabajamos. Y como que ahí empecé a cambiar un poco mi postura hacia las herramientas, ¿verdad? Ahorita de hecho estoy introduciendo una precisamente acá, porque ya en organizaciones grandes hablar de arquitectura empresarial son tantos conceptos, tantos componentes entrelazados, tantas relaciones que es imposible hacer esa labor sin una herramienta formal, un repositorio centralizado y demás, ¿verdad? Entonces, ahora sí que en mi carrera tuvimos esa interacción y la verdad me cambió a mí mucho la perspectiva. Hoy incluso en mi equipo, cuando lo armo, y esta es la segunda vez que puedo armar un equipo desde cero, me gusta tener a alguien que se especialice en la herramienta, ¿verdad? O sea, hay gente especializada en el gobierno, de la arquitectura empresarial y en la herramienta o las herramientas, porque al final es una convergencia de diferentes herramientas las que le dan servicio al equipo, ¿verdad? Sí, totalmente de acuerdo, Rodrigo. Tener un repositorio creemos que ayuda bastante, pero déjame preguntarte un poco más acerca de tu experiencia en la práctica, porque definitivamente
15 años a estar trabajando en la práctica de arquitectura empresarial te debió haber desarrollado una visión en Latinoamérica. Y ahorita vamos a la parte actual que es KPMG, pero cuando estuviste en la consultoría anterior, ¿cómo veías la práctica de arquitectura empresarial en Latinoamérica, o sea, o en México? O sea, ¿tú sí crees que le daban el valor importante a la práctica o batallabas en aquel entonces? Yo creo que, y no solo en aquel entonces, pues yo creo que todavía batallamos, ¿verdad? Ok. Pero muchas veces el batallar es porque no llega el mensaje bien o no llega a la audiencia correcta, ¿verdad? Entonces, siempre tuvimos que hacer mucha evangelización, ¿verdad? Como parte incluso de los mismos procesos de venta. em, para concientizar a las organizaciones de la importancia de que, del concepto de arquitectura empresarial, ¿no? En muchos casos, por ejemplo, pues programas de transformación digital, ¿no? Que se estaban viendo como pequeños pilotos de tecnología IoT o de tecnología de Machine Learning aquí o allá, pero sin la visión integral de los procesos, las capacidades, la estrategia y demás, ¿no? Entonces, esa parte de abrir los ojos, de que vean la importancia del todo, de que no es un tema de tecnología, ¿verdad? Realmente es un tema del negocio que debe de ser conducido por el negocio mismo. Creo que es la parte importante. En la región encontramos empresas pues muy maduras en el concepto y en el tema, ¿verdad? Ujú. Pues yo te diría que no necesariamente concentradas en algún país o algo, o sea, como que hay en todos lados, algunas con mayor madurez que otra. Pero lo que sí es que nos tocó trabajar con comités directivos, consejos, ¿no? administrativos, y en este proceso pues se volvió bien revelador, ¿verdad? El cómo cuando realmente está involucrada la gente que toma decisiones y les presentas, obviamente pensando muy bien que sea un tema ejecutivo, que sea un tema bien comunicado y demás, los valores de lo que hacemos, ¿cómo enganchas, verdad? Al presidente del consejo, al director general, y van comprando la idea y te involucran, ¿no? Nos tocó trabajar grandes proyectos de transformación que iniciaban como la implementación de un RP, ¿verdad? Y Ujú. cuántas empresas no, así como que, no, es que nos falta un RP, ¿no? Pues órale, tráetelo, ¿verdad? Y luego dices, espérate, no, pues o sea, no es acerca de implementar una tecnología, ¿verdad? Vamos a estandarizar tus procesos de back office, vamos a darle confiabilidad a la información, integrándola y demás. Entonces, no se trata, ¿verdad?, de implementar tecnología por implementar, es más bien, al final, una decisión de negocios de lo que estamos hablando, ¿verdad? Y es ese como enlace, ¿verdad? Y además es la parte que a mí me apasiona, como Ujú. parte de esto que hacemos y la arquitectura, la verdad es que esas interacciones con los C-levels y moderar los workshops y tratar de ponerlos de acuerdo, ¿verdad? Que muchas veces creo que esa es la labor del arquitecto empresarial, ¿verdad? Cómo alineamos a los diferentes stakeholders, porque pues sabemos que todos ven su pedacito como el más importante, como el que hace la diferencia, como el estratégico. Y luego las organizaciones cuando no están alineadas, pues se toman decisiones equivocadas que después tienen una repercusión con la forma en que implementamos las tecnologías y entonces se vuelven mucho más difíciles de cambiar, ¿verdad? Porque ya una vez que está implementada la decisión, pues sabemos que no se cambian tan fácilmente. Entonces, es toda una cadenita que para mí esa es la labor interesante del arquitecto, ¿verdad? Cómo alineamos a todos los diferentes jugadores en torno a lo que la organización quiere hacer y cómo aseguramos que el planteamiento de procesos y tecnología que hay abajo realmente vaya acorde a eso que se quiere hacer. Bueno, entonces son algunas de los aprendizajes en estos años que hemos estado
trabajando en diferentes industrias, diferentes países de la región, Correcto. pero siempre empujando la correcta implementación de la arquitectura empresarial y no en un concepto teórico, ¿verdad? O de un planteamiento metodológico, sino más bien como un elemento tangible y aterrizado que juega un rol entre la estrategia y la operación, ¿verdad? Que siempre hay un gap ahí Correcto. que tenemos que ayudar a llenar. Correctísimo, Rodrigo. Oye, me gustaría recapitular algunas de las cosas porque esa primera intervención dijiste muchísimas cosas que me agregaron muchísimo valor, o sea, porque hablabas también de, pues siempre sentimos que este ejercicio de tecnología, la alineación con el negocio, o sea, fueron cosas que creo que podemos desmenuzar muchísimo tiempo y se nos dan las horas, pero me gustó la analogía que mencionabas como ese director técnico de que pues vamos a estar alineando a ciertas prácticas o a ciertos jugadores esenciales. Entonces, siguiendo esta analogía, Rodrigo, si nos podrías compartir, obviamente 11 pues son muchos, pero pensemos en tus tres titulares, en tus tres estrategias titulares como para convencer a los stakeholders, a los CEOs. ¿Cuáles serían esos tres que siempre es que tengo que poner a este arquitecto empresarial o cierto desarrollo, cierto reporte? ¿Cuáles serían tus tres titulares antes de empezar un partido de arquitectura empresarial? Fíjate que, y eso te lo contesto ahorita y creo que hace algunos años hubiera contestado diferente, ¿verdad? Pero yo creo que la arquitectura de negocio se ha vuelto para mí el jugador, ¿verdad? Ahora sí que el centro delantero. Y creo Sí, que es donde más gaps tenemos como industria en general, ¿verdad? Eh, Créeme que en muchas de las empresas en las que he trabajado, cuando llegas y hablas de arquitectura de negocios, nadie entiende para qué es, no se le ve el valor, ¿verdad? Y yo que me toca hacer equipos de arquitectos y ponerlos ahí, muchas veces me cuestionan, ¿para qué quieres un arquitecto de negocio? ¿Qué va a hacer? No va a tener nada que hacer, ¿no? Les digo, no, hombre, no sabes. El día que veas lo que tiene que hacer, vas a querer traer dos o tres, porque no le va a alcanzar la vida, ¿verdad? Pero a ver, lo que yo he aprendido es que en IT, por la complejidad de lo que hacemos, tuvimos que hacernos de la habilidad de modelar, de generar niveles de abstracción, de ver cómo representamos las cosas y el negocio de cierta forma que sea entendible, ¿verdad? A través de estos modelos. Es una capacidad que desarrollamos por esta complejidad que en muchos casos el negocio no tiene porque ellos no pasaron por esa necesidad, ¿verdad? Entonces, es increíble cómo le presentas al negocio una arquitectura de negocios, un mapa de capacidades, una cadena de valor, cosas así, y dicen, ay, jole, nunca había visto mi negocio de esa manera, aun y que era el director general, ¿verdad? Entonces, para mí, cuando haces bien eso, cuando enamoras e involucras a los interesados en el tema de arquitectura de negocios, todo lo demás se simplifica, ¿verdad? Porque muchas de las veces, incluso cuando nos ha tocado hacer como análisis forense, ¿verdad? De arquitectura, donde dices, oye, pues, a ver, hazme un assessment porque esto de plano no se mueve ni para adelante ni para atrás. Te das cuenta que los sistemas reflejan las complejidades de la organización y muchas veces las batallas políticas que hay entre los diferentes miembros de una organización, donde de repente encuentras que esto que está haciendo este grupo lo debería de haber estado haciendo el otro, pero lo está haciendo porque no confía en el otro, ¿verdad? Y tú dices, yo lo hago mejor, lo hago acá, y luego resulta que eso se reflejó en el sistema que está abajo y luego nunca entiendes por qué está ahí, ¿verdad? Pero son el tipo de decisiones que impactan lo que hacemos en la tecnología y muchas veces, porque es muy difícil lidiar con la gente, es muy difícil lograr los consensos, terminamos haciéndolo abajo en la tecnología, ¿verdad? ujú, Porque somos los héroes, los de tecnología, ¿verdad? Y lo vamos a resolver. Y la verdad es que nada más nos estamos metiendo en problemas porque el tema no es un tema técnico, ¿verdad? Es un tema de organización, de política interna, de lucha de poderes y le seguimos, ¿no? Pero sí, yo ahí es donde veo, te digo, que el arquitecto
tiene un valor bien relevante, bien importante en cómo poner esto en perspectiva de forma que la gente se dé cuenta y diga, ah, pues sí, es cierto, ¿verdad? Pareciera que esto está más fácil que lo arreglemos acá. Y entonces la proyección que se hace hacia la tecnología va a ser más simple para todos, ¿no? Hoy, por ejemplo, cuando hablas de implementar ERPs, ya casi todo es, pues hagámoslo lo más estándar posible, no le muevas nada, ¿verdad? Así como está, porque entendimos en los 20 años es que tuvimos el boom, ¿verdad? Que hacerle caso a cada quien que quería esto de color verde y esto color, no sé qué, y esto horizontal y esto vertical, lo único que trajo fueron complejidades que no le agregan, pero nada a la organización, ¿verdad? Y entonces dijimos, pues, ¿sabes qué? Por ahí no era, vámonos de regreso y ahora los RPs en la nube que casi no se customizan y vamos a hacer un greenfield, ¿verdad? Y todo esto. Pero, pero son como olas porque, te digo, vamos aprendiendo todos juntos, vamos avanzando en este entender las implicaciones que hay de las decisiones en la arquitectura de negocios y la tecnológica. Y ya no voy a hablar de los otros dos jugadores porque luego me meto media hora más, pero No, creo que el centro delantero tendría que ser la arquitectura de negocios, ¿verdad? O sea, el arquitecto de negocios. Sí, que no, ese sea no, el titular. Exacto. nos ha pasado, Rodrigo, que en el pasado ya no es tan común, pero cuando hablábamos de arquitectura de negocios, inmediatamente nos dirigían con la parte de procesos. Sí. Como que inmediatamente creían que por decir negocio, decían, ah, pues son procesos de negocio, entonces vamos para allá. Pero hoy en día hemos visto cómo ciertas organizaciones, no todas, ciertamente no todas entienden lo que es la arquitectura de negocio, ya empiezan a rescatar esa arquitectura que por mucho tiempo estuvo como abandonada. Y hoy en día como que se han dado cuenta que el origen de todo es en arquitectura de negocio y la tecnología y los procesos son la consecuencia de lo que se define en la arquitectura de negocio. Entonces, muchas veces las empresas permiten que la tecnología sea quien dirija el negocio. Es decir, que las tendencias tecnológicas, que las tecnologías disruptivas o innovadoras sean las que dicten la estrategia, en lugar de que el negocio sea quien dicte la estrategia y la tecnología, como comenté, sea la consecuencia, ¿no? Entonces, coincido completamente contigo en ese aspecto. Oye, Rodrigo, vayámonos un poco a la actualidad. Eh, cuando yo me enteré que cambiaste a uno de los Big Fours, a KPMG, yo pensé que ibas a estar como consultor, como dirigiendo la consultoría de arquitectura empresarial ahora para KPMG, pero ahora fue más sorprendente que realmente estás fungiendo como el responsable de la arquitectura empresarial de KPMG, es decir, internamente uno de los Big Four se preocupa por la arquitectura empresarial y tiene un equipo grande. Ese es tu rol hoy en día. O sea, ya dejas de dejas la parte de la consultoría y ahorita estás como, pues veamos que también consultor, pero interno de KPMG, ¿no? Es así como estás actualmente? Sí, es correcto. De hecho, se creó una empresa mexicana, se llama KPMG Technology Services Américas, donde estamos creando un grupo de arquitectura empresarial precisamente para velar por la arquitectura de la firma de Estados Unidos y 17 países en Latinoamérica. El Wow. foco es totalmente interno, pero es una complejidad importante, ¿no? Por el modelo de gobierno mismo de la empresa, obviamente la arquitectura, todo el tema de transformación digital y ese acelerón, ¿verdad? Que se da, tiende a hacer que, oye, es que vamos a integrar mucho software as a service, ¿no? Por ejemplo, es una de las estrategias. Eh, pero no te olvides de todo esto que hay atrás, ¿verdad? Porque después, nada más integrando software as a service, puedes crear una complejidad, pues, bien interesante, ¿verdad? Porque no nomás es integrar el software as a service y empezar a usar al rato, necesitas sacar información de ahí y mandársela a este otro y demás, y entonces empiezas a crear innecesariamente complejidad que al final deriva en una rigidez que luego hace que las organizaciones sean poco ágiles, ¿no? Entonces, el tema de transformación digital está pues acelerando mucho las cosas, trayendo muchos temas innovadores, pero no debemos de perder piso bueno, esta es la cancha, ¿verdad? Y los delanteros juegan acá y los defensas juegan acá y los medios acá y cada quien tiene ese rol y demás. En este contexto, sí hay que permitir la innovación y introducir cosas nuevas, pero sin perder de vista ese mapa o ese plano
de la organización que nos va a permitir que esto sea sostenible en el tiempo, ¿verdad? Porque Ujú. si no, al rato vamos a tener que andar deshaciendo cosas que hicimos por ese desorden, ¿verdad? Pero sí, estamos muy contentos, la verdad, bien emocionados, aplicando todo lo que en algún momento le recomendábamos a nuestros clientes ahora internamente. Correcto. Oye, Rodrigo, hablando de estos como, mm, pues déjame poner como las comparaciones que justamente lo decíamos como fuera del aire, pero me gustaría traer la pregunta a la mesa. ¿Cómo te has sentido la arquitectura empresarial contra nuestros vecinos del norte? Porque bien decía ahorita Ira, es que luego somos medios malinchistas y sentimos que estamos años luz de obviamente, la práctica de arquitectura empresarial, contra ellos. Desde tu punto de vista, ¿cómo te has sentido contra Estados Unidos? ¿Vamos nosotros liderando o si nos están aplastando o es una goliza, tomando todavía el concepto que decíamos? No, yo te diría que prácticamente es como un empate, ¿verdad? Es decir, nosotros pudimos trabajar con empresas de la región en diferentes países a un nivel de madurez de arquitectura empresarial que a veces no encuentras en algunas empresas del mismo vecino del norte, ¿verdad? De Estados Unidos. Creo que lo que hacen muy bien ellos es el tema de comunidad, ¿verdad? Cómo esas grandes comunidades de arquitectos empresariales funcionan y demás. Cuando ves desde la óptica de empresas específicas, oye, importantes, globales, transnacionales y demás, en muchos casos hay empresas en la región con mayor madurez en cuanto a los temas de arquitectura empresarial que esas empresas, ¿verdad? Porque la prioridad ha estado en otro lado, porque pues, ya sabes, ¿no? Si pudimos llegar hasta donde estamos hoy sin arquitectura empresarial, ¿por qué la voy a necesitar ahora, no? Entonces, yo te diría que en ese sentido no hay una diferencia, ¿verdad? Sí podemos encontrar que en cuanto a la inversión que se hace en tecnología y las últimas tecnologías y demás, pudiéramos hablar de un gap. Yo creo que en el tema de arquitectura empresarial encontramos empresas muy avanzadas, ¿no? Muy maduras en ese sentido en la región. Como en Estados Unidos seguramente hay otras más maduras, ¿verdad? Y muchas menos maduras. Entonces, yo para mí sería un empate técnico, ¿verdad? En ese sentido, es decir, no hace una diferencia el que estemos en la región o en Estados Unidos en cuanto a arquitectura empresarial se refiere. En la región creo que y ahí nuevamente me toca felicitarlos por este esfuerzo, ¿verdad?, que hacen para hacer esta evangelización tan necesaria, Muchas gracias. pero yo creo que con la gente que ustedes tocan y demás se dan cuenta pues de que hay muchas empresas maduras, hay muchas prácticas maduras en la región y que otra vez no hay un gap, al menos en lo que a arquitectura empresarial se refiere, ¿verdad? Por ejemplo, uno de los grandes temas ahorita en Estados Unidos que estamos discutiendo todo el tiempo es la agilidad y cómo la arquitectura empresarial se ve impactada por la agilidad. Bueno, muchas de las respuestas no existen todavía, ¿verdad? Porque el Ujú. tema se está moviendo todo el tiempo. Es correcto. Y entonces te dicen, no, es que Safe ya dijo esto y que Safe no sé qué, y luego te das cuenta que el siguiente release tiraron todo y luego colocaron otras cosas, ¿no? Sí. Porque no hemos llegado a ese punto de madurez, ¿verdad? Y son las mismas discusiones que estamos teniendo acá las que están sucediendo allá, ¿verdad? Creo que ahí se han ido emparejando un poco las cosas y no necesariamente lo veo yo como una diferencia. Y antes de venir, platicaba con mi equipo precisamente y creo que la conclusión era la misma, Carlos. Creemos que hemos hecho cosas bien interesantes en la región que pueden tener mayor madurez de lo que algunos estamos haciendo ahorita en Estados Unidos y seguramente en otros lados también hay muchas cosas bien interesantes que se están haciendo de arquitectura empresarial en Estados Unidos que acá en la región todavía no llegan y demás, ¿verdad? Pero creo que el gap sí se ha ido reduciendo bastante.
Y como bien dijiste, Rodrigo, creo que lo que nos hace falta en Latinoamérica es un poco más de difusión o de plataformas que nos permitan exponer estas historias de éxito de arquitectura empresarial, porque solo en Estados Unidos nosotros ubicamos 3 eventos importantes que solamente hablan de arquitectura empresarial. O sea, son 2 o 3 días única y exclusivamente hablando de arquitectura empresarial, cuando en Latinoamérica no recuerdo un evento que solo hable de arquitectura empresarial. Si hay eventos de tecnología en donde por ahí hay un slot o hay una hora o hay un par de conversaciones que hablan de arquitectura, pero definitivamente necesitamos como latinos pues empezar a creérnoslas, saber que aquí también hay talento, que hay potencial, que hay historias de éxito de empresas pues que han podido implementar la práctica, pero pues no tenemos plataformas, o sea, no tenemos dónde exponer, ¿no? Y por eso nosotros siempre que hacemos este podcast insistimos, compartan este episodio, compartan este podcast para que más personas se involucren y pues poder hacer este tipo de comunicaciones como lo hacen nuestros vecinos del norte. Oye, Rodrigo, nos comentabas también que pues parte de tu trabajo, de esta transformación que está viviendo KPMG, pues es ubicar talentos, ¿no? Talentos, arquitectos empresariales, ¿cuáles son esas características que tú buscas en un arquitecto? O sea, ¿buscas a alguien que esté certificado en TOGAF o no necesariamente tiene que estar certificado en TOGAF? ¿Buscas a alguien que sea experto en tecnología y la parte de negocio lo puedes tú desarrollar? Es decir, ¿quién es como que el modelo que tú estarías buscando para formar parte de tu equipo? Si me permites la pregunta. No, claro, y bueno, ahora sí que con la experiencia de haber formado dos equipos diferentes en el tiempo, te puedo decir mis preferencias, ¿verdad? Y cómo me ha ido cuando hemos traído a esa gente. Liderazgo es lo primero, Wow, muy ¿verdad? bien. O sea, Wow, el tema de cool. arquitectura empresarial se puede quedar en PowerPoint y ese es un riesgo bien importante, ¿verdad? Necesitas que la gente haga que sucedan las cosas, ¿verdad? Que Ujú. digamos, bueno, esos son los acuerdos, sí, órale, vámonos. Y esto es lo que vamos a hacer, ¿no? Porque hay gente muy valiosa que se aventaron TOGAF y que tienen la certificación y demás, pero que al final no hace la diferencia, ¿verdad? O andan muy estancados en la parte tecnológica exclusivamente y falta esa conexión. Entonces, para mí, liderazgo, visión, relacionamiento, habilidades de relacionamiento y comunicación son fundamentales, ¿verdad? Porque el equipo se tiene que parar enfrente de un comité directivo y defender su punto, resolver las dudas. Em, Incluso ya en el diseño de los workshops, normalmente tratábamos de jalar expertos de industria, ¿verdad? Porque dices, me van a hacer preguntas que son del negocio y yo no voy a saber, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hago que alguien sí tenga la respuesta? Porque estás hablando con el C-level de la organización y muchas veces ellos incluso no tienen el detalle del negocio, ¿verdad? Entonces, esa parte para mí es fundamental. El que haya un dominio tecnológico muy fuerte ayuda todo el camino, Ok, ¿verdad? Para mí no es lo único, ¿verdad? Como les decía, las otras habilidades son bien importantes, pero sí trato de que normalmente sea alguien que estuvo ahí, que la vivió, ¿verdad? Y que en ese proceso de crecimiento ha evolucionado hacia el tema de arquitectura. Porque creo que esa gente es muy sensible a entender de manera fácil las tendencias de la tecnología, hacia dónde va y todo, y cómo eso apoya al negocio, ¿verdad? Entonces, una vez que tienes ese background y evolucionaste y adquiriste el otro resto de las habilidades, creo que es muy fácil tener un arquitecto empresarial muy fuerte, ¿verdad? A correcto. cuando no hay eso. Muchas veces hay gente con muy buenas habilidades de liderazgo, con muy buenas competencias de comunicación y relacionamiento, pero le faltó como el cimiento tecnológico y entonces algo falla, ¿verdad? Algo falta y hay un pequeño hueco. Entonces, a mí normalmente me gusta buscar esos soft skills, ¿verdad? Antes Ujú, que los conocimientos técnicos. correcto.
Y algo que es para mí fundamental en el armado del equipo es los rituales para que se comparta ese conocimiento y se crezca todo el tiempo, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, normalmente un equipo robusto está el Cloud Architect, el Security Architect, el Data Architect, el Integration Architect, ¿verdad? Y todos ellos son especialistas en su campo y arquitectos empresariales que nunca van a ser tan poderosos como todos juntos, ¿verdad? Porque imagínate la cobertura que tienes con todas esas especializaciones. Entonces, para mí es muy bueno que traigan una especialización, unos fundamentos técnicos, pero el valor viene de las habilidades de liderazgo, comunicación, relacionamiento, ¿no? Que es lo que hace que la arquitectura empresarial finalmente se entienda y se le vea el valor en las organizaciones. Fíjate, Rodrigo, le preguntábamos a Diego Silva, Chief Architect del Banco Pichincha en Ecuador, la misma pregunta y nos decía que él era muy afortunado porque estaba rodeado de un equipo de líderes. Y él decía, es que mi equipo tiene un liderazgo que me hace la vida mucho más sencilla y la verdad es que se nota la diferencia cuando se ponen de frente de un directivo porque pueden influenciar. Y justamente decía John Maxwell, uno de los gurús del liderazgo, que una de las tareas del liderazgo es influir en las personas, más que decirles qué hacer o qué seguir adelante, si no logras influir, probablemente tu liderazgo no está funcionando, ¿no? Y para terminar, nos decía Jorge Villalobos, catedrático de la Universidad de los Andes en Colombia, que uno de los objetivos de la arquitectura empresarial es influir. Pero si no tienes el liderazgo, como decía John Maxwell, y no influyes, no estás siendo líder. Entonces, nos hace mucho sentido lo que dice Rodrigo. Creemos también que las habilidades blandas son muy importantes porque el conocimiento hoy en día está al alcance de todos. Creo que la información está a unos cuantos clics de cualquier persona, así que podemos tomar entrenamientos hasta gratis en YouTube y hacernos, pues digamos, medianamente expertos en ciertas tecnologías, pero las habilidades blandas, esas se tienen que desarrollar pues en el día a día, ¿no? Eso te lo van a dar los errores, los tropezones, las caídas, cómo te levantas. Entonces, coincido contigo, Rodrigo. Pues Charlie, como habías advertido, amigo, se nos fue el tiempo como agua entre los dedos. Rapidísimo y más con Rodrigo que nos puso muchos temas súper interesantes aquí en la mesa. Rodrigo, y para cerrar, ¿algún mensaje de paz, algún mensaje a los arquitectos empresariales, nuevos y expertos que quisieras decirle? Este es un micrófono abierto. Adelante, Rodrigo. Cualquier mensaje que quieras transmitir. No, muchas gracias, Carlos. Mira, pues como los tres aquí, ¿verdad? Como un apasionado del tema de arquitectura empresarial, yo creo que no lo hemos visto todo, ¿verdad? Se siguen desarrollando frameworks allá afuera, se sigue evolucionando la práctica, siguen surgiendo roles en las organizaciones que son nuevos, incluso con la transformación digital, ¿verdad? Entonces, yo creo que el campo de nosotros tiene para mucho, ¿verdad? Y hay muchísimo trabajo que hacer. Yo normalmente le digo a mi equipo, nosotros somos unos tractorcitos, ¿verdad? Ahí vamos avanzando y avanzando y avanzando, y lo importante es que no nos detengamos, ¿no? Que no perdamos el foco, sabemos la dirección, hay que darle, de repente pues se atraviesa un arbolito, pues ni modo, te lo llevaste, pero en ese sentido creo que necesitamos empujar la práctica, hacerla de todos los días, ¿verdad? Y que la gente ya conscientemente tome decisiones evaluando los diferentes aspectos que la arquitectura empresarial provee. Es decir, esto toma trabajo, pero no podemos dejar de insistir, de empujar, de esforzarnos, ¿no? Al final, la arquitectura empresarial por norma o regulación no funciona y eso lo entendimos hace unos buenos años. Por eso el tema del convencimiento y el influir en la gente es súper importante, ¿verdad? Porque si no lo sabes convencer y subirlos a bordo, difícilmente va a tener un impacto en la arquitectura empresarial y definitivamente si viene por normativa,
pues menos. Entonces, el mensaje yo creo es, la verdad, es un momento súper interesante en el tiempo para los que estamos en este negocio. Había por ahí un reporte del año pasado, ¿no? De que era el arquitecto empresarial era el rol mejor pagado en Estados Unidos, creo, no sé si lo vieron por ahí. Yo no sé si sea el caso, ¿verdad? Pero al menos leí el reporte. Eh, entonces, creo que hay mucho espacio, hay muchísimo que hacer todavía. Yo creo que el tema de hacer comunidad en la región sigue siendo un pendiente y otra vez los felicito a ustedes por lo que están haciendo y ojalá Muchas podamos en conjunto ayudar a crecer, ¿verdad? Esa comunidad de práctica. Y es así compartiendo que creo que todos podemos ganar, ¿verdad? Nuevamente, muchísimas gracias por la invitación, un placer estar por aquí. Ojalá en algún momento podamos volver a conversar dentro o fuera de las cámaras, ¿verdad? Pero muy contento de acompañarlos. Claro que sí, Rodrigo. Al contrario, te agradecemos a ti tu disponibilidad y pues todo pues yo sé que a ti te apasiona este tema y sabía que ibas a estar súper interesado en participar en este podcast, entonces te damos las gracias y como bien dijiste, dejamos pendientes muchos temas para un siguiente episodio. Nos gustaría tener la oportunidad de que podamos ir conversando, sobre todo ahora que tú estás viendo esta visión pues más índole continental, con tu responsabilidad de Estados Unidos con los 17 países de Latinoamérica. Seguro que pues una visión distinta que muy pocos tenemos la oportunidad, así que te estaremos molestando más adelante. Por lo pronto no nos queda otra cosa más que darte las gracias por estar con nosotros. Y bueno, nada más, Charlie, pues recordarle a todos nuestros colegas que compartan este podcast para que llegue a más personas. Si por allí hubiera gente que todavía no entiende qué es la arquitectura empresarial, por favor, pásenle el link de este podcast. Sí, queremos llegar a muchas personas, queremos influenciar, como ahorita bien lo decíamos, a toda la comunidad, a que lleguemos a muchos lados para que esta práctica tan hermosa y tan apasionante la podamos conocer. Entonces, en verdad, muchísimas gracias de nuevo, Rodrigo, a Tierra, que siempre has estado por acá, y a todos ustedes que nos están aquí acompañando. Entonces, no nos resta más que agradecerles y decirles, hablemos de arquitectura empresarial. Cuídense mucho, hasta luego. Adiós. Gracias.